Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a la profesora Sara Castillo y al profesor Cristian por su presentación en el derecho a la alimentación. Eh, como debemos recordar, este es un foro promovido por la campaña Muévete por tus derechos. También son los tuyos, donde impulsan diferentes organizaciones sindicales y sociales para sensibilizar estos derechos que tienen todos los colombianos. Un saludo a todos los compañeros del comité ejecutivo que también nos acompañan el día de hoy eh, en este importante foro por el derecho a la alimentación. Según el Ministerio de Salud, en el 2020 fallecieron 209 niños por causas asociadas a la desnutrición infantil y el 60% de los niños entre los 6 y 11 meses presentaron anemia, una enfermedad producto de los malos hábitos de alimentación. Entonces, a continuación, damos la palabra a la compañera Nuri Martínez para que nos exponga desde la vista del sector campesino, de las organizaciones campesinas, como presidenta de nuestra Federación Pensuagro. Compañera Nuri, bienvenida, buenos días y tiene la palabra por 40 minutos. Gracias, compañero Pablo, buenos días. Voy a compartir pantalla. Creo que la presentación de ahora ha sido bastante importante y va a servir. La verdad no sé aquí, ya, yo no, casi no utilizo esta. Bueno, creo que sí, funciona. Bien, a mí parece que la exposición anterior ha mostrado muchos elementos y muy importantes que tienen que ver con el derecho a la alimentación, pero yo me quiero referir más a que definitivamente de todo lo que se ha hablado aquí frente a lo que puede hacer el gobierno y lo que significa la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, no viene de algo así como que se le ocurre en los gobiernos colombianos, sino que tiene todo un contexto que obliga que también tengamos que tener en cuenta el sistema alimentario e industrial. Entonces, como se ha planteado aquí, para nosotros la soberanía alimentaria y lo que tiene que ver con más allá de la producción de alimentos, porque efectivamente cuando hablamos de soberanía alimentaria para nosotros va mucho más allá. Sí, el alimento es un derecho humano, por supuesto, y estamos y queremos mostrar a las personas que están viendo el foro por qué planteamos de que efectivamente tenemos que hablar del sistema agroalimentario e industrial para hablar del derecho a la alimentación y también para hablar de la soberanía alimentaria. Entonces, el sistema agroalimentario pues plantea sobre todo, y eso nosotros en el tema de la agroindustria lo sabemos muy bien, pero en lo agrario en su conjunto también, de lo que significa y lo que trae, solamente hablar del componente de los monocultivos, la cantidad de agrotóxicos que se utilizan, la deforestación, las quemas, ¿sí? Y los agrotóxicos pues realmente no ayudan para que nosotros planteamos de lo que significa la alimentación nutritiva adecuada y la soberanía alimentaria. Por eso hablamos de ese sistema y yo sí creo que es importante que lo planteemos así para llegar justo a como se está planteando acá en Colombia. Y es que
parte de lo que significa el calentamiento global, de lo que ha sido el calentamiento global, tiene que ver con la cantidad de tierra que son aptas para la agricultura, pero que están utilizadas para otras cosas. Sobre todo el tema de la ganadería, los monocultivos, que utilizan millones y millones de hectáreas en eso, y con ello todo lo que acabo de decir. Y el sistema agroalimentario industrial también tiene que ver y ayuda mucho al calentamiento global, de la manera en que se hace, por los recorridos que hace el alimento, porque desafortunadamente nosotros no comemos alimentos producidos a nivel del país, sino que se importan una cantidad de alimentos, y eso significa los recorridos que tienen que hacer el alimento. Por ejemplo, que la carne venga de Estados Unidos, o que venga de Argentina, o que la papa venga de Europa, hace que los recorridos sean grandes, y el gasto de combustible, los gastos que hay en refrigeración, y todo lo que significa también los desechos. Segunda parte que tiene que ver muchísimo con el sistema agroalimentario industrial, tiene que ver con el monopolio de las corporaciones que tienen que ver con la producción de alimentos a nivel industrial. Y son realmente muy pocas, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, de la Nestlé, todos los productos que produce la Nestlé, la Coca-Cola, el Kellogg, que nosotros muchas veces consumimos y no nos damos cuenta, y sobre todo que son productos ultraprocesados, que son también muy malos para la salud, así se indique los componentes, pero tiene que ver pues con el acaparamiento de las corporaciones productoras de alimentos a nivel industrial. Y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el paquete tecnológico que siempre hemos planteado campesinado, y que eso ha hecho también que se castre, digamos, la cultura campesina, la forma nuestra de producir, y que planteamos nosotros de la necesidad de fortalecer la agricultura campesina, es que, por ejemplo, a Monsanto, que ahora se unió con la Bayer, ¿cierto?, que produce el veneno, que produce el fertilizante, y que produce la semilla también. Y no solamente eso, sino que produce los medicamentos con los que la gente se tiene que atender para los daños que producen esos alimentos con todos los químicos. Entonces ahí vamos a ver que cada vez se reducen más. Entonces se unen las corporaciones, y cada vez son más pocas las que hay que están involucradas en todo el sistema alimentario a nivel mundial, y que Colombia pues no es la excepción, porque si ustedes miran allí, la mayoría de corporaciones las conocemos, o nombres los conocemos, que no los asociamos con las corporaciones, pero por ejemplo el Bayer, que Bayer da fertilizantes, veneno, y también medicina, y que dicen que si es Bayer, es bueno, y así nos meten en la cabeza, y realmente es perjudicial para la salud, pero también para el medio ambiente y el planeta en su conjunto. ¿Cómo nosotros o cómo está involucrado Colombia en medio de esos corporaciones, y por qué decimos nosotros que se tiene que fortalecer la soberanía alimentaria, y con ella la agricultura campesina? Pues a través de los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia, pues en este momento se están importando más de 15 millones de toneladas de alimentos anuales, ¿sí?, a costa del campesinado, a costa de la producción de las comunidades negras, de los pueblos indígenas, y que realmente no permite que realmente haya soberanía en el país. Y uno dice, bueno, se importan toda esa cantidad de alimentos, ¿a costa de qué? Pues también de llevarse los recursos naturales del país, y con ello pues todo lo que tiene que ver con la minería y lo demás que daña el medio ambiente. Entonces quería colocar estas diapositivas acá para entender un poco de que lo que pasa en Colombia no tiene que ver solamente con que hagamos un consejo de seguridad alimentaria, y de que tengamos algunos decretos y algunos programas que no permiten participación, pero sí no ocultan, digamos, el fondo, el trasfondo, y de lo que significan los tratados de libre comercio para Colombia.
y sobre todo para el campesinado y para el pueblo colombiano en su conjunto, porque es que aquí no estamos diciendo de que la producción de alimentos solamente tiene que ver con el campesinado, con los pueblos originarios o los indígenas y comunidades negras, sino que es el conjunto de toda la población que está en lo urbano y que son los grandes consumidores de esos alimentos que no sabemos de dónde viene, de qué manera fue producido y lo que significa para el campesinado colombiano esas importaciones. Por lo general se plantea, y la FAO lo dice, que el gran problema que hay es que la hambruna que hay es porque se necesita la producción de alimentos y por eso fortalecer la industrialización de los alimentos, porque va a ser más rápido, porque tiene más cantidades, y eso va a garantizar de que la población pueda acceder a los alimentos. Y efectivamente nosotros acá nunca hemos dicho que no hay, digamos, si eso se le puede llamar, también alimentos a muchos artículos que son ultraprocesados y que se plantea que son alimentos, pero que consideramos pues que no. Igualmente, los grandes supermercados están llenos de alimentos, la gente puede ir a comprar todos los alimentos que puedan comprar, ¿cierto? Porque en las grandes plataformas pues está esto lleno, sobre todo de alimentos importados, pero está. Aquí simplemente la línea de cómo se ha aumentado cada vez más la importación de alimentos. Y nosotros vamos a lo que tiene que ver pues con las plazas de mercado y también pues vemos una cantidad de alimentos, o sea, para decir, no, es que no hay alimentos, no se come porque no hay que producir más, cada vez más, mayoritariamente de manera industrial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué y cuánta cantidad de toneladas de alimentos se desperdicia? ¿Y cómo el sistema industrial hace que se desperdicie grandes toneladas de alimentos y que mucha gente muera de hambre sencillamente porque no tiene la posibilidad de acceder a los alimentos? Sencillamente porque para nosotros el sistema alimentario agroindustrial es un sistema que coloca los alimentos como una mercancía. Es una mercancía, o sea, si no podemos acceder a los alimentos, se prefiere que se desperdicien, que se boten toneladas y toneladas de alimentos y no vayamos más lejos de acá, de Corabastos, para ver qué cantidad de alimentos se desperdician porque la gente no tiene acceso, no tiene plata para comprar porque los alimentos es una mercancía y es ahí cuando abrimos nosotros el debate de lo que significa los alimentos como un derecho humano. O sea, si hablamos de que es un derecho humano, ¿hasta dónde los alimentos es un derecho humano realmente? ¿Cierto? Cuando por todo lo que plantea el sistema alimentario industrial, es que si no se tiene plata, pues no se puede tener acceso a los alimentos. O sea, si nosotros estamos hablando de la hambruna, si estamos hablando de que realmente nos preocupa el problema de la desnutrición en Colombia, entonces tenemos que cambiar el sistema alimentario que hay en este momento, ¿sí? Y sobre todo el tema de la producción, el tema de la distribución y el tema del acceso, porque el sistema alimentario, el acceso está regido por si tengo o no tengo recursos para comprar esos alimentos. Ahora bien, como planteaba en la anterior diapositiva, pues los alimentos que se están importando, los alimentos que son ultraprocesados, los alimentos que se hacen de manera masiva, pues son alimentos que realmente tienen demasiados preservantes y químicos que afectan la salud. Y sobre todo que el mecanismo que tiene el sistema industrial alimentario realmente daña los ecosistemas, daña la madre tierra, ayuda al calentamiento global, ¿sí? Y que significa que cuando nosotros hablamos de un derecho humano, pues definitivamente lo que menos le importan es el sistema industrial, es el derecho humano, sino sencillamente pues que cada vez pues haya más
más recursos. Y cuando nosotros hablamos de que podemos estar en cualquier parte, podemos estar sin techo, podemos estar sin vías, pero sin alimentos no puede ser ningún ser humano. Entonces, esta crisis alimentaria, y como la pandemia lo ha indicado, de uno de los países que va a tener más crisis alimentaria es Colombia, en América Latina, pues esto también lo amenaza más. Y bueno, es un ejercicio de voluntad política también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, es ahí donde está la diferencia, digamos, porque a veces se plantea de que la seguridad alimentaria pues no es tan... Ahí lo importante es que la gente tenga alimentos y pueda comer y ya. Pero es que la soberanía alimentaria para nosotros va mucho más que hablar de la producción de alimentos. Primero que todo, planteamos que los alimentos tienen que ser un derecho humano. Por eso la producción y la distribución de los alimentos es una cuestión de sobrevivencia de los seres humanos. Y en eso tenemos que avanzar, ¿sí? Que avanzar, no solamente plantearlo como algo de buscar mecanismos, sino que sea real. Por eso nosotros creemos que la pandemia ha mostrado la crisis alimentaria, la crisis sanitaria, son dos elementos tan importantes que ha mostrado la pandemia en este momento y que tiene que obligarnos a reflexionar sobre la necesidad de cambiar el modelo que tenemos hasta ahora. Por lo menos darle más importancia a lo que significa la producción de alimento nacional, o sea, volver a rescatar lo que significa la soberanía. Es que no podemos hablar de soberanía alimentaria si no hablamos de una soberanía nuestra, de que se disminuya en grandes cantidades la importación de alimentos. O sea, eso es algo que tiene que hacerse si realmente nosotros queremos hacer cambios que permitan que realmente el alimento sea un derecho humano. Y en eso significa que nosotros tenemos que ver cómo fortalecer la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y cuando yo le agrego familiar y comunitaria, ya estoy refiriéndome a elementos que salieron de los acuerdos de paz. Que si uno lee los acuerdos de paz, pues realmente plantean cosas muy importantes, ¿cómo podemos decir? Bonitas, digamos, con un discurso bonito, pero que a la hora de la implementación, pues ahí es donde nosotros vemos la diferencia. Y es que cuando hablamos de agricultura campesina estamos hablando de que no estamos de acuerdo o no puede hablarse de agricultura campesina si estamos hablando de monocultivos, ¿sí? Cuando hablamos de agricultura campesina estamos hablando de diversificación de la producción, ¿sí? Que es bueno para producir los alimentos, pero también para proteger los ecosistemas y también para proteger el suelo, para proteger la vida, para proteger todo. Y en la medida, y además se ha demostrado que a pesar de la cantidad de alimentos que se importan, en la poca tierra que tiene el campesinado y comunidades rurales, porque no es solamente el campesinado, sino los pueblos indígenas y las comunidades negras, pues producen la gran cantidad de alimentos, a pesar de las importaciones, pero que cada vez se tiene más pérdida de las cosechas, porque no es porque, como dicen en la propaganda o la dijeron cuando desde Boyacá se tuvo que vender en las calles los bultos de papa y decían que se tenía que comer más papa. La cuestión no es de comer papa, porque uno va a los supermercados, a las grandes plataformas y ahí hay papa, ¿sí? La cuestión es que esa papa que hay ahí no es la producida por los campesinos y campesinas colombianos, sino que es papa que se ha traído de otros países. Entonces, en los medios plantean el hecho de que es que la gente no consume y por eso los campesinos pierden sus cosechas, sino que es porque se está aumentando la importación de alimentos. Y consideramos que cuando hablamos de fortalecer la agricultura campesina familiar y comunitaria, también estamos planteando de que después de la firma del acuerdo, pues se hicieron ejercicios
que llevaron a que hiciéramos propuestas, porque hoy en día no se puede decir que el campesinado, a pesar de que no se tiene en cuenta en la participación, cuando se crean programas y demás, cuando se crea la política, sí hemos hecho muchas propuestas, y nuestras propuestas no son propuestas de una reivindicación económica, sino que son propuestas de reivindicaciones políticas que permitan realmente construir una política agraria que no vamos a hablar de lo agrario sin hablar de la producción, sin hablar de la soberanía alimentaria, sin hablar de los alimentos. Porque es que nosotros como campesinos y campesinas tenemos una función social, y la función social nuestra es producir alimentos, ¿sí? Y esa es nuestra función social. Entonces, no podemos hablar de agricultura sin hablar de eso, sin hablar de producción de alimentos y sin hablar de alimentos sanos. La diversificación de alimentos es muy importante, y por eso también planteamos el hecho de fortalecer los mercados locales, los mercados campesinos. Y aquí ya más adentrando frente a lo que plantea la FAO, porque es que en la cumbre del año 96, cuando la FAO planteaba del derecho a la alimentación y la preocupación por el hambre a nivel mundial, en ese mismo momento también se creaba la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? Y donde allí se colocaba la agricultura como un elemento importante de comercio, ¿sí? Y por eso también, desde que esté la agricultura en la Organización Mundial del Comercio, muy difícil podemos nosotros ver que haya, eh, que se vea realmente el alimentos como un derecho humano, y que realmente se preocupe el gobierno en la idea también de que debe haber producción, distribución y acceso a los alimentos. Y nosotros sí definimos, así aquí se plantea de que eso, los conceptos no son tan importantes, que nosotros nos debemos preocupar más por otra cosa, pero sí planteamos de verdad, porque para nosotros tiene que ver eso con la política agraria, la diferencia que hay entre la seguridad alimentaria, que la ha definido la FAO, porque como siempre lo hemos dicho, se plantea de que, como en las diapositivas primero que mostramos al principio, se muestre que haya mucha disponibilidad de comida en los supermercados, pero eso no garantiza que se acabe con el hambre, sencillamente porque no hay un debate sobre el acceso. Y por eso nosotros sí consideramos que la soberanía alimentaria es un modelo alternativo para, para que el país realmente piense en lo que significa o avanzar en el derecho humano, que es el alimento. Hay que decir acá que muchas personas de las que nos están viendo no pueden saber qué es la vía campesina. Y tenemos que decir que así como surgió la OMC, la vía campesina que surgió en el año 93, en ese mismo año 96, y en la cumbre que había en la FAO frente al derecho a la alimentación, la vía campesina es una organización de articulación a nivel mundial que tiene presencia en los 4 continentes, ¿sí? Y que representa más o menos unos 200 millones de campesinos y campesinas en el mundo. Dio el debate en esa cumbre, y allí posesionó el concepto de lo que significa la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria como el derecho de todo pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas. Eso es bastante importante. Y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros o indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales pues siempre hemos resaltado que la mujer ha desempeñado un papel muy importante, y también porque en esa cumbre que se hizo de FAO, donde participó la Vía Campesina y otros aliados, que hay que decir que en ese espacio también participó FENSUAGRO, y participaron otras organizaciones de Colombia que son parte de la Vía Campesina, y que contribuimos en la construcción de lo que significa la soberanía alimentaria.
cuando uno habla de la soberanía alimentaria y cuando plantean que somos muy radicales, es como si planteáramos nosotros de que efectivamente toda la producción de alimentos tiene que ser del país y no puede haber importación de alimentos. La soberanía alimentaria no promueve eso. Se plantea del comercio transparente, ¿cierto? Que garantice los ingresos para todo el pueblo, que los consumidores tengan la posibilidad de controlar su propia alimentación y nutrición, que sepamos cómo se produjo los alimentos que se están importando y que realmente se importen los alimentos que nosotros no producimos. Pero aquí, por ejemplo, estamos importando arroz, estamos importando banano, estamos importando plátano, estamos importando carne, ¿sí? Y decimos que la gran cantidad de tierra que hay, que es alta para la agricultura y se está utilizando para la ganadería extensiva, entonces uno dice, si hay tanta ganadería extensiva, ¿por qué se tiene que importar tanta carne, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que plantea la soberanía alimentaria es que haya una regulación internacional de tal manera que permita que realmente haya garantías, ¿sí? Cuando hablamos de nutrición con relación a la alimentación a los alimentos que se importan y que se exportan, porque también estamos hablando de exportación, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la capacidad de seguir exportando. El problema es que las grandes toneladas de importación ha hecho de que cada vez la producción sea mucho más difícil para el campesinado, pues porque pierde sus cosechas y no hay nada de subsidios ni nada que le garantice realmente una posibilidad de tener recursos a lo invertido realmente. Cuando hablamos entonces de los pilares de la soberanía alimentaria, ahí es cuando decimos que vamos mucho más allá, digamos, de solamente la producción de alimentos. Primero hay que decir que tiene que ser el acceso, sobre todo individual y colectivo, ¿cierto?, de forma regular y permanente a una alimentación adecuada y suficiente, ¿sí?, de acuerdo a las tradiciones culturales de cada población, garantizando una vida digna. O sea, que no sigan muriendo niños y niñas en Colombia por desnutrición, que a pesar de que somos como responsabilidad social el campesinado de producir alimentos, donde hay mayor pobreza, ¿sí?, es en el campo, porque porque planteamos hace rato el cambio de pensamiento, de cultura, de la forma de producir, de acabar con los conocimientos ancestrales, de traer semillas transgénicas, que se le da el paquete tecnológico donde está el veneno, donde está la semilla, donde está el fertilizante y todo, y se cambia la costumbre de producir. Hoy en día tenemos que decir que el campo colombiano sigue teniendo la mayor pobreza porque no tenemos acceso pues o la forma de comercialización y sencillamente pues y también tenemos que decir que no hay el acceso a los recursos naturales y eso significa el acceso a la tierra. Por eso nosotros hablamos de que cuando hablamos de soberanía alimentaria tenemos que hablar de dónde producimos, cómo producimos y para qué producimos. Entonces, cuando decimos dónde producimos, pues estamos hablando de que realmente se necesita de una reforma agraria integral. Y eso lo plantean los acuerdos de paz. Bueno, no plantea la reforma agraria, pero sí plantea una reforma de desarrollo rural integral con enfoque territorial, donde haya participación, pero que realmente nosotros sabemos que lo que ha habido hasta ahora y donde menos se ha cumplido con la implementación ha sido con el punto número 1, y nosotros consideramos que se tiene que hablar de la reforma agraria integral y que se pueda, la mayoría del campesinado, no somos casi 12 millones de campesinos y campesinas, y no tenemos acceso a tierra, ¿sí? Se habla de un fondo de tierras, pero que la reglamentación plantea de que sencillamente si se tiene plata, se compra, o sea que nuevamente es como un fondo para un mercado de tierra y no realmente una reforma agraria que permita la democratización de la tierra, que permita la función social de la tierra y con ella
que el campesinado cumpla su función social. Si nosotros tuviéramos tierra, si la mayoría del campesinado que no tenemos tierra lo tuviéramos, pues no creo que tuviéramos que importar alimentos, porque Colombia es un país que tiene mucha posibilidad, digamos, y diversificación de climas y todo lo demás para nosotros poder producir lo que queramos producir. Cuando nosotros hablamos de eliminación de la globalización del hambre, significa que se tiene que cambiar el sistema alimentario industrial, porque no podemos competir los campesinos colombianos hablando de exportación cuando sabemos que no tenemos subsidio a nada, cuando nosotros perdemos la cosecha y no hay absolutamente nada, y en otros países que están importando alimentos, pues sencillamente sí lo hay, y por tal motivo, pues los precios son completamente diferentes, y además, como seguimos diciendo, no se plantea como un deber social del Estado colombiano de garantizar los alimentos a la población colombiana, no a los que tengan plata para acceder a los alimentos. Además, los que tienen plata para acceder a los alimentos, se debe cuestionar qué alimentos está consumiendo, y que la importancia de que nosotros hablamos de una reforma rural o de una reforma agraria integral es un deber, ¿sí? Y una responsabilidad de Colombia en su conjunto, no solamente el campesinado, no solamente las comunidades rurales como comunidades negras e indígenas rurales, no. Es una responsabilidad del Estado colombiano de garantizar la democratización de la tierra para la producción de alimentos, de acceder a las semillas criollas, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de cómo producir, ¿cierto? De no solamente acceder a la tierra, sino también al tema del agua, asistencia técnica, que tengamos acceso a los sistemas de riego, que tengamos la posibilidad de que tengamos presencia del Estado en los territorios rurales que garanticen el traslado de los alimentos, para también garantizar la comercialización de los alimentos, para garantizar el mercado local. Entonces, cuando estamos hablando de una reforma agraria integral, y que también lo plantean los acuerdos, pues no vamos solamente pues con el hecho de que nos den tierras inhóspitas o que nos dan un pedazo de tierra y con eso resolvemos, pero es que ni siquiera eso se da. La reorganización del comercio de alimentos pues tiene que ver con eso, de repensarse el sistema industrial alimentario, ¿cierto? Porque aquí no se está diciendo que se acabe eso, se está diciendo que se tiene que hacer de manera mucho más justa, de que se tenga en cuenta el medio ambiente, de que se tenga en cuenta el derecho a la alimentación como un derecho humano, que no siga siendo una mercancía. O sea, se tiene que reorganizar el sistema alimentario. Este año, desde que la Vía Campesina planteó la soberanía alimentaria como un concepto y que luego la transformó como un principio, se están cumpliendo 25 años. O sea, desde el año 96 a la fecha, 25 años. Pero también este año se está haciendo la cumbre mundial, ¿sí? La cumbre mundial de los sistemas agroalimentarios, que el debate que se está dando es que va a ser mucho más, esas transnacionales, esas empresas que yo coloqué, van a ser mucho más reducidas, y donde el sistema corporativo se va a acaparar todo el sistema agroalimentario, todo. Entonces estamos en un momento de pandemia, en un momento donde estamos hablando de que uno de las necesidades más importantes es el derecho a la alimentación. Sin embargo, las grandes corporaciones están hablando de cómo ellos enriquecerse más a través de hacer alianzas y de fusionarse diferentes empresas y lograr pues monopolizar todo el sistema alimentario, y eso significa que siga siendo una mercancía y que siga siendo parte pues de la Organización Mundial del Comercio, porque es una mercancía para el sistema agroalimentario. Entonces, el debate sobre el derecho a la alimentación tiene que ser un debate de todo el pueblo colombiano. Tenemos que entender de la necesidad de resolver el derecho a la alimentación, de acabar con el hambre.
Aquí solamente quiero decir una definición de la vía campesina y de la Club Vía Campesina. Y es que el trabajo que se ha hecho sobre lo de la soberanía alimentaria y que nosotros planteamos cómo anda, cómo camina, cómo va la soberanía alimentaria en movimiento a nivel internacional, en que otras organizaciones, que otros sectores sociales han cogido la soberanía alimentaria como un elemento importante para el sistema alimentario de los países, para el derecho a la alimentación, para la política alimentaria, es que la Vía Campesina sigue su lucha y va a seguir su lucha para lograr que la institucionalidad nacional e internacional se preocupe y recupere su vocación pública al servicio de los pueblos y de las transformaciones necesarias para garantizar justicia y dignidad para todos y para todas. Entonces, vamos a seguir haciéndolo, participamos en los diferentes espacios y nosotros consideramos que tenemos que seguir dando los debates aliados entre el campo y la ciudad para ello. Y la CLOC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, o sea, la Vía Campesina en América Latina, decidió impulsar la formación de técnicos y profesionales en agroecología que trabajen al servicio de las transformaciones sociales, políticas, técnicas, productivas, ¿sí? De hacer realidad la soberanía alimentaria en los territorios, ¿cierto? Que comenzamos a defender el territorio, no comencemos, sino que sigamos defendiendo el territorio desde el territorio, en la defensa de la forma de ser, de vivir, de producir de los pueblos del campo. Por eso hemos constituido los diferentes institutos latinoamericanos agroecológicos y FENSUAGRO, siendo parte de la Club de la Vía Campesina, está promoviendo su universidad campesina, que se encuentra ubicada en Biotá, Dinamarca. Es la Universidad Campesina Yala María Cano, donde queremos cumplir con este objetivo que consideramos es muy importante porque pensamos que es una propuesta de paz que está inmersa en los acuerdos de paz y que queremos defender el territorio desde el territorio. Y nosotros creemos que la soberanía alimentaria permite pues una alimentación sana, nutritiva para todas y todos, una vida y un trabajo digno, porque estamos planteando también de que la soberanía alimentaria promueve un modelo de producción alternativo, diferente, y por eso hablamos de la agroecología, ¿cierto? Por eso hablamos del cómo, cuando hablamos de dónde, es el tema del acceso a la tierra y los recursos naturales, del cómo, entonces estamos hablando de que sea una producción agroecológica y por eso hablamos de la conservación de las semillas criollas, de no utilizar agrotóxicos, de no utilizar químicos y de tener un relacionamiento cultural, ambiental en los territorios que permitan realmente enfriar el planeta. Y los pueblos como protagonistas, definitivamente, o sea, nosotros tenemos que seguir jugando este papel que nos corresponde y que la sociedad nos ha dado como campesinos y campesinas, que el trabajo nuestro es la producción de alimentos. También la soberanía alimentaria y la producción agroecológica permite unas relaciones de equidad, de respeto, no solamente entre los seres humanos, sino también con el planeta. Ya para finalizar, hay que decir que nosotros seguimos insistiendo de la importancia y de la necesidad de la implementación de los acuerdos de paz, teniendo en cuenta los enfoques que se dicen allí, el enfoque territorial, pero también el enfoque étnico, el enfoque de género y sobre todo la participación, porque sin la participación de las comunidades pues es muy difícil que se pueden decir que hay unas estructuras muy grandes, pero todo pensándose desde arriba, sin las comunidades, es bastante difícil que podamos hablar de democracia. La implementación de la resolución 464 del 2017, que es una resolución para la aplicación de la política para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, que es también resultado del acuerdo de paz, consideramos que es muy importante que se tenga en cuenta, siempre y cuando también se tenga en cuenta la participación de las comunidades, porque hasta ahora lo que hay es no participación de las comunidades, como bien aquí se ha presentado, y consideramos que también está el documento de economía propia que la Cumbre Agraria Étnica Popular, que la tuvo en cuenta para la resolución, y otros procesos que también han colocado para tenerla en cuenta la resolución.
No podría terminar esta exposición sin hablar de que todo esto se puede realizar siempre y cuando en Colombia haya el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho. Nosotros, como hemos dicho, cumplimos una función social en el país, producimos alimentos, pero necesitamos, y eso se tiene que plantear, es una deuda de la Constitución del 91 y por ello se necesita una reforma constitucional donde haya el reconocimiento del campesinado como un sujeto de derechos que aporta en lo económico, que aporta en lo organizativo, que aporta en lo cultural, ¿sí?, a la sociedad, y para ello la aplicación o la adopción de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas de las Naciones Unidas es muy importante, porque aplicando o teniendo en cuenta todo ese proceso que se dio durante 17 años en las Naciones Unidas y que la base de esa carta, de esa declaración fue la carta que construyó la Vía Campesina, que FENSUAGRO y otras organizaciones que estamos acá participamos en la construcción de esa carta. Si se adopta esa declaración en Colombia, es parte del reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho y consideramos que eso es muy importante. Y decir que resolver los problemas del campo, resolver los problemas del derecho a la alimentación es un problema de toda la sociedad colombiana. Y por eso es muy importante que las alianzas las hagamos con todos los sectores urbanos en la conciencia de entender que Colombia necesita una reforma agraria integral, necesita implementar la soberanía alimentaria con el pueblo en su conjunto, tanto en los sectores urbanos como el campesinado, porque aquí tiene que haber una alianza entre los productores y los consumidores. Y también la alianza que se tiene que hacer con la academia, por eso saludo la exposición anterior y la que viene, porque es muy importante esa alianza que nosotros tenemos que hacer. Y además con todos los sectores sociales, los sectores de la salud, del magisterio, de todos los sectores sociales que hay en este país, nosotros invitamos como campesinos y campesinas a que reforcemos las alianzas que tenemos, las articulaciones que tengamos, para que realmente haya en Colombia democratización de la tierra, democratización del acceso a los recursos, que haya realmente un derecho a la alimentación y que podamos tener una política pública basada en la soberanía alimentaria. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a usted, compañera Nuri. Muy bien por la presentación. Agradecemos a los compañeros y compañeras que han permanecido en este foro y a los que se han unido. Un saludo para la compañera Luz Dari, para demás compañeros y compañeras que se han unido a este importante foro por el derecho a la alimentación, impulsado por la campaña MUED por tus derechos, que también son los tuyos. Las comunidades demandan garantías del gobierno para tener una vida digna y que los bienes y servicios básicos puedan ser destinados a la producción, a la alimentaria, por sobre otro tipo de actividades como la minería o los monocultivos no alimentarios, entre los cuales están los de uso ilícito. Entonces, para continuar, y ya por último, tendremos la intervención de la compañera Juliana Millán, quien nos va a exponer la siguiente ponencia. Siga, compañera Juliana. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Nuri, a Sara, a Cristian por las exposiciones anteriores, porque realmente marcan un contexto pues enorme de lo que es preciso construir en términos de determinantes de la construcción del derecho a la alimentación y la nutrición adecuada. Y pues por lo tanto es una introducción enorme en términos de lo que se ha hecho en Colombia y en términos también de lo que se ha planteado estructuralmente por parte de la vía campesina, por parte de otros sectores sociales y movimientos sociales a nivel mundial,
para definir por qué defender el derecho a la alimentación de una manera integral y por qué construir una defensa y una construcción progresiva de ese derecho que supone mucho más que simplemente estructurar el problema como un problema de seguridad alimentaria o de acceso a la alimentación de una manera simple o de disponibilidad de la alimentación o de pues un panorama nutricional, digamos, de una manera también simplista y solamente recurrente a los componentes nutricionales de los alimentos. Es decir, pues todo lo que se ha hecho y todo el ámbito y el panorama que se ha planteado a nivel global para tratar de construir este tema del derecho a la alimentación como un tema integral, supone pues una serie de elementos que aquí han sido tocados, digamos, tanto muy bien digamos, por el observatorio en términos de de lo que debería ser en términos institucionales realmente construir una institucionalidad en Colombia para caminar hacia el derecho a la alimentación y en términos de lo que habló la compañera Nuri, de lo que debería resolverse en términos estructurales para pues caminar también hacia la construcción, la defensa y la exigibilidad de este derecho. A mí me ha tocado plantear, o nos han pedido los compañeros de FENSOAGRO, que demos un panorama en términos de lo que es este tema de la agricultura familiar, que se planteó, cómo se planteó, cómo llega a Colombia y qué es lo que se está definiendo como agricultura ya no familiar, sino como bien lo dice Nuri, como agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia. Esta reflexión la hago pues el trabajo que hemos realizado de acompañamiento como Asociación de Trabajo Interdisciplinario a la Red Nacional de Agricultura Familiar, pues que no es una plataforma organizativa ni tiene la pretensión de ser una plataforma organizativa, sino que es un espacio de articulación de varias organizaciones regionales, territoriales y aún nacionales que se han juntado para defender un proceso de construcción de lo que para en Colombia debería ser la agricultura familiar después de esta llegada, digamos, de este aterrizaje de una definición internacional de la agricultura familiar y que no necesariamente corresponde de igual manera en todas las latitudes a nivel de América Latina y mucho menos a nivel de Asia, África o Europa. Entonces, en ese sentido, la idea es contarles un poco, pues, este espacio de articulación en donde están organizaciones que incluso pertenecen a varias plataformas, cómo, pues, cuál es la propuesta y finalmente llegar a este que es como el elemento clave de la resolución 464 que mencionaba también Nuria en su exposición. Sin duda no es el único elemento, ella ya lo planteó, hay muchos más elementos que son constitutivos de la defensa del derecho a la alimentación, pero pues que hace parte dentro de lo que hemos construido como red y dentro de lo que se ha propuesto y planteado para la defensa ya no solo de las comunidades campesinas, étnicas que están en los sectores rurales, sino también para la defensa del derecho a la alimentación, del derecho humano a la alimentación. Entonces, en primer lugar, explicar un poco cómo llega este concepto de agricultura familiar, a qué se refiere como un elemento que fue construido por varias organizaciones a nivel mundial, que en su momento fue ampliamente protegido por la FAO y no sin antes decir que evidentemente era protegido por la FAO porque a la FAO y a la representación internacional de la FAO llega un personaje, digamos, que venía de sectores sociales y de movilización social importantes en América Latina, en Brasil, y que por lo tanto, digamos, cuando Graciano da Silva llega a la presidencia de la FAO, empieza a colocar algunos elementos que son interesantes o que se vuelven interesantes en términos de discusión internacional. Allí se llega en 2014 a un concepto en donde la agricultura familiar se define como un modo de producción agrícola, que incluye modos de producción agrícolas, forestales, pesqueras, ganaderas, acuícolas, que se administran y operan por una familia y que dependen predominantemente de la mano de obra familiar, incluidos hombres y mujeres,
y que pues en donde la familia y la explotación, digamos, de estos recursos, dice la FAO, evolucionan conjuntamente y compaginan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. Esto lo que da es un panorama en donde para una organización que había trabajado poderosamente, la FAO, digamos, a nivel global, se había, a pesar de haber trabajado, digamos, también algunas de estos modos de producción, la FAO realmente pues se había especializado muchísimo tiempo en acompañar otro tipo de modos de producción que eran más del sector agroindustrial y de las grandes extensiones agrícolas, en la lógica de tener una disponibilidad amplia de alimentos para resolver un tema de disponibilidad alimentaria a nivel global. En ese sentido, ahí hay un cambio, hay una transformación y se empiezan a evidenciar algunas cifras. Esto no para decir que fue el gran cambio, pero sí se empiezan a evidenciar algunas cifras que fueron muy importantes a nivel internacional. Se empieza a decir que más del 90% de estas explotaciones que ellos llaman, o de estas unidades productivas agrícolas, estaban administradas por familias, y realmente hay que decir que estas familias se estaban identificando no como las grandes familias de la producción agroindustrial, sino justamente como estas familias que mantenían unos niveles de producción dentro de la familia, y por lo tanto unas formas laborales que estaban adscritas dentro de la familia y de tenencia de tierra que no pues coincidía con esas producciones agroindustriales. Se empieza a decir también que a nivel mundial estas familias producen más del 80% de alimentos del mundo, que generan un sector de empleabilidad que es el más alto también a nivel mundial, que contribuían al desarrollo de mercados locales, a la cooperación a nivel comunitario y a la producción de bienes, de los bienes sobre todo que se consumían en el hogar, en la mayoría de las unidades domésticas a nivel mundial. Es decir, conclusión, la comida de las personas dependía de estas llamadas unidades familiares, y esto pues empezarlo a decir, digamos, aparte de empezarlo a decir a través de un organismo internacional, pues era empezar también a transformar cosas. Eso no quiere decir, como dice Nuri, que eso no lo hubiera señalado ya de suyo y mucho antes la vía campesina, pero pues evidentemente la relación con un organismo de Naciones Unidas en términos de empezar a hacer cambios estructurales a nivel de políticas públicas a nivel global, pues definía bastantes cosas. Había, digamos, también un énfasis en que estas poblaciones, y empezaba, digamos, también a haber fue Vía Campesina quien empezó a trabajar fuertemente también para decir, es que estas familias no son cualquier familia. Estas familias que ustedes están llamando allí son las familias campesinas, son las familias de comunidades étnicas, son las familias que además, como bien decía Nuri, están en una condición de pobreza no muy alta, no solamente en Colombia, sino en la mayoría en la mayor parte del mundo. Entonces, pues en ese sentido hay como una reflexión y de los lugares en términos globales que más asumen la reflexión de una nueva construcción política de esta agricultura familiar son sin duda los países de América Latina, y sobre todo los países de América Latina del área andina y de Centroamérica, en donde empieza a haber una deconstrucción de esta idea de que agricultura familiar puede ser la pequeña, pero incluso la mediana producción, para hacer unas referencias muy específicas, insisto, en América Latina Andina y en Centroamérica, que la agricultura familiar debía tener en estos países nombre y apellido. Y entonces empiezan a generar unas definiciones en muchos lugares de que ya no eran agricultura familiar solamente, sino que era agricultura familiar étnica y comunitaria, agricultura campesina familiar étnica, agricultura campesina familiar comunitaria, como decide finalmente llamarse en Colombia, y ahora
en los últimos 2 años se ha hecho un énfasis para que en Colombia se empiece a colocar como agricultura campesina familiar y étnica comunitaria, en el sentido de que algunas organizaciones, en particular las organizaciones afro, no se sentían recogidas por la definición de agricultura campesina familiar y comunitaria. Esto pues es algo que está sucediendo justo en este momento, en donde se está discutiendo, digamos, cuál será el concepto que englobe y que trate de unificar fuerza esta definición en Colombia, construida, también lo decía Nuri, por varios movimientos y organizaciones sociales que se sientan, digamos, a pensarse y a construir a partir de los acuerdos de paz la resolución 464 de 2017. De eso hablaremos más adelante. Por ahora quería referir otras 2 cosas en esta construcción. La primera es que a partir de 2019, después de 2014, de la Declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar, se plantea o se propone que después de haber pasado, digamos, en esa revisión a nivel global, por adelantar varios cambios legislativos o cambios de construcción de política sobre esta mirada de una mirada particular y específica para la agricultura familiar, se empieza a pensar que no es suficiente con tener un año, que esto pues es muy frágil, es muy débil, que se avanzó en la construcción y en la mirada de muchos estados, de muchas instituciones y particularmente de muchos funcionarios, hacia pensarse que en realidad en muchos marcos institucionales no existía una posibilidad de pensar políticas públicas para la agricultura familiar y que esa era buena parte del desnivel, que muchas de las políticas estaban construidas solamente pensando en cómo la agricultura campesina familiar y comunitaria se vinculaba de alguna manera muy desigual a las condiciones estructurantes que planteaban los grandes empresariados o que planteaban los grandes compradores de alimentos. Luego de esto, entonces se piensa que en efecto un año no es suficiente y que es preciso abrir lo que llaman el decenio de la agricultura familiar, 10 años dedicados a darle seguimiento a nivel internacional, nacional, regional, a que esas políticas y esas legislaciones y esos documentos realmente se implementaran. Y se empieza, digamos, a construir un escenario a nivel global. Allí empieza a haber una articulación entre las organizaciones de nivel global que apoyaban el tema de agricultura familiar con Vía Campesina. ¿Por qué? Porque Vía Campesina para ese momento había adelantado todo el proceso de declaración de los derechos de campesinos, campesinas y otros trabajadores del sector rural. Y en ese sentido, acompasar, como llamaron los delegados de Vía Campesina en la inauguración del decenio de la agricultura familiar, no solamente acompañar, sino acompasar la declaración de los derechos del campesinado con el decenio de la agricultura familiar, era sin duda absolutamente importante para poder generar para poder robustecer, digamos, esas miradas que se pudieran hacer en términos de gobierno o en términos de esos sectores y de esos comités que iban a impulsar el tema de la agricultura familiar en varias latitudes del mundo. Y en ese sentido, pues no podían faltar los elementos estructurantes de la declaración. Se crean entonces 7 pilares para el decenio de la agricultura familiar. El primero fue un entorno político para fortalecer la agricultura. El segundo, apoyar a los jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la agricultura familiar. El tercero, promover la equidad de género. El cuarto, fortalecer las organizaciones de agricultores familiares y su capacidad para generar conocimiento y para representar a sus miembros y presentar servicios inclusivos en el continuo urbano-rural. Esta discusión, digamos, también que en efecto plantea Nuri, que es enorme. Este tema no se resuelve, lo decía, ni en las zonas urbanas solamente con los consumidores de alimentos, ni en las zonas rurales con la producción alimentaria. Se resuelve en un continuo
en donde se desarrollan articulaciones efectivas para poder realmente establecer circuitos, para poder realmente establecer sistemas pues, que respondan tanto a al mundo rural de la producción de alimentos como a las necesidades de buena parte de la población en el mundo entero que padece de estas dificultades alimentarias que planteaban pues ya también el observatorio. El quinto pilar, mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de agricultores familiares y hogares a las comunidades rurales. El sexto pilar, promover la sostenibilidad de la agricultura familiar, es decir, el tema ambiental, en una lógica también de integrarse con la discusión del cambio climático y de decir, de alguna manera, de reconocer que las grandes dificultades del cambio climático podrían ser subsanadas en términos de fortalecer estas otras formas de agricultura diversa, de formas de agricultura que protegen el medio ambiente y no las formas invasivas y extensivas de las grandes producciones agroindustriales. El séptimo era fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que construyeran desarrollo territorial, es decir, reconocer que, si bien es cierto, el pilar de la sostenibilidad de las familias que son consideradas como agricultura familiar es las prácticas agrícolas, pecuarias, piscícolas o de pesca artesanal. También es cierto que buena parte de estas familias han tenido que recurrir a una gran cantidad de elementos sustitutivos en términos de sus fórmulas económicas para poder subsistir, porque pues no muchas de ellas lo logran. En este sentido, el cruce de estos elementos, de estos pilares, con los elementos sustanciales de la Declaración de los Derechos, la definición integral del campesinado que plantea pues es enorme porque hace una combinación entre las estructuras campesinas, pero también incluye a las comunidades étnicas dentro de esa definición en lógicas de particularidades y especificidades culturales y que se reflejan en buena parte de los países del mundo. También la integralidad de los sistemas agroalimentarios, la relación con la naturaleza está allí también planteada todo el tiempo en la declaración. Organizaciones sociales para la producción y la defensa de los derechos ganados, es decir, que había que proteger la capacidad organizativa, no solamente en una lógica de participación efectiva en los gobiernos, sino que la declaración avanza en términos de no perder esto que se ha ganado con los derechos. Tener una formación pertinente, adecuada y con reconocimiento de los conocimientos tradicionales, es decir, ya no solamente hacer que las organizaciones y que puedan, digamos, poner esos conocimientos en la construcción de la política, de las políticas, sino también fortalecer, digamos, y hacer una formación pertinente y adecuada en las zonas rurales para las comunidades campesinas. Está claramente, esto no aparece en la declaración, esto no aparece en los pilares del diseño de la agricultura familiar, pero aparece claramente en la Declaración de los Derechos del Campesinado y es el tema de la tierra que sin duda a nivel global y a nivel en Colombia es francamente lamentable el tema del acceso y el reconocimiento jurídico de la tierra para las comunidades campesinas y por lo tanto la declaración lo plantea clara y contundentemente. Este es uno de los elementos que sin duda debe ser transversales y que no puede dejarse, digamos, de lado en términos de la construcción de una agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia. Y finalmente el reconocimiento de los mecanismos de participación y exigibilidad. Esto que nos contaban tanto Sara como Cristian como Nuri, de la mala comprensión, de la estigmatización y por otro lado de la imposibilidad de muchas de las instituciones públicas y muchos de los funcionarios públicos de pensarse realmente qué significa la participación y de pensarse cuáles son los lugares de la participación, que como decían en la primera presentación va mucho más allá de la socialización, que significa la construcción de los procesos
que significa la participación real en los mecanismos de ejecución de las políticas públicas, que significa la participación en el seguimiento y que significa la participación en la veeduría de la implementación de las políticas públicas. Todos estos elementos son imposibles sin hacer fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones en los territorios que puedan hacer y que puedan seguir estos mecanismos de participación. Entonces, estos elementos que se fortalecen entre unos y otros, pues sin duda hacen parte del marco referencial que se ha construido en Colombia con muchísimas organizaciones para poder, pues un poco adelantar el tema de agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia. ¿Qué es, digamos, cómo fue ese trabajo y cuál era el panorama, digamos, que estaba en términos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria? En el 2016, después del 2014, del Año Internacional de la Agricultura Familiar, se plantea una resolución de agricultura familiar en el 2016, una primera resolución que para nosotros y para muchas organizaciones es una resolución fallida, porque es una resolución que no cuenta con la participación de ninguna organización en términos casi que ni nacionales ni territoriales, que se construyó solamente en los escritorios del gobierno y que evidentemente no tenía ninguno de los contenidos que acabamos de mencionar, ni de lo que se pretendía, digamos, en términos de perspectiva y horizonte de la agricultura familiar, ni siquiera a nivel internacional, ni mucho menos de lo que las organizaciones vinculadas a Vía Campesina, de las organizaciones que llevan peleándose por los derechos étnicos y de las comunidades campesinas en nuestro país desde hace muchísimos años, pues estaban sin duda defendiendo o habían defendido. En ese sentido, se plantea un nuevo proceso, se construye una mesa técnica de agricultura familiar que funciona en 2016 y 2017. Durante 2 años se hace un trabajo juicioso de la mano de muchísimas organizaciones en donde pues estuvieron participando sin duda y pues protegidos también por este paso y por este marco que deja abierto los acuerdos de paz. Dejan, digamos, estos 2 años de apertura de un proceso muy interesante de cómo debería, el deber ser de la participación efectiva en la construcción de políticas públicas en el país, en términos de recoger algunos de los elementos sustanciales. Insisto, no todo es la resolución, pero sin duda que ahí hay varios de los elementos estratégicos importantes. En ese sentido, surge, digamos, en diciembre de 2017, esta resolución 464, que tiene unas definiciones bien interesantes sobre lo que en el país empezaba a surgir como la definición de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Distinta, digamos, de la economía campesina, familiar y comunitaria, y con una, digamos, con unos señalamientos específicos de quiénes eran los sujetos de esta política. Todo eso está consignado en la resolución. Solamente voy a decir que la definición de agricultura campesina, familiar y comunitaria fue una definición que recogió muchos de los elementos que organizaciones campesinas y organizaciones étnicas habían estado estableciendo durante muchísimo tiempo. Estos de la mesa permanente que ha mencionado Nuri, algunos, digamos, también establecidos por otros espacios de concertación y de discusión. Y de allí se parte en definir que la agricultura campesina, familiar y comunitaria, más que un sistema de producción, simplemente, que es como se resumía a los pequeños y a los medianos agricultores en este país desde siempre para definir políticas públicas, era un sistema de producción organizado, gestionado, operado por mujeres, hombres y familias, comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, que convivían en los territorios rurales del país. Que ese sistema de producción se desarrollaba principalmente con actividades de producción, transformación y comercialización de bienes públicos y servicios agrícolas, pecuarios, avícolas, silvícolas, pesqueros,
y que estaba, digamos, alternado con actividades que no eran agropecuarias, es decir, se incluye, digamos, todo este tema de definir qué es lo que está pasando en realidad con pues, con las comunidades y con las comunidades obligadas, digamos, también a tener otros mecanismos para poder subsistir. Que esta diversificación de actividades y medios de vida se relacionaba predominantemente a través del trabajo familiar, asociativo, comunitario, y que aunque pues también evidentemente en algunos casos se empleaba mano de obra contratada, este era el predominante. El sistema dependía de que la familia entera trabajara dentro de estas lógicas. Es decir que, pues aquí que no nos vayan a decir después que la familia Valencia puede entrar dentro de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, lo cual sería un gravísimo error. En ese sentido, se planteaba también que el territorio y los actores de este sistema estaban estrechamente vinculados y combinaban funciones que no solamente eran económicas, sino que eran económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales. Esto es un cambio enorme en la construcción de la definición de la agricultura, insisto, de estos elementos productivos de la pequeña producción, de cómo se ha definido la pequeña producción, porque es hablar de que esta agricultura campesina, familiar y comunitaria es guiada, se combinan elementos no solamente económicos, sino también sociales, ecológicos, políticos y culturales. Es decir, que definir una construcción política para la agricultura campesina, familiar y comunitaria supondría entonces no solamente definir elementos económicos de participación, de acceso, de interacción, sino también definir elementos sustanciales y claves dentro de los mecanismos de protección a las relaciones sociales, ecológicas, políticas y culturales que se definían, digamos, o que definen la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Quiero hacer referencia a las características que están, digamos, resumidas o que descansan en la resolución 464 y que es muy importante tener en cuenta para saber quiénes son los sujetos que define la resolución 464. Esto es muy importante porque ahora en el país, al parecer, lo que sentimos y lo que sentimos varias organizaciones, no solamente las vinculadas a la RENAF, sino varias organizaciones con las que hemos compartido y, digamos, construido espacios de consenso en los espacios, digamos, nacionales, es que se quiere pervertir esta definición ya establecida por la resolución 464 de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces, hay 4 elementos que son importantes, que son indispensables reconocer. El primero, que hay un predominio de la actividad económica agropecuaria desarrollada en forma directa. El segundo, que hay un uso predominante de la mano de obra familiar. Al menos el 50% de la mano de obra empleada en la unidad productiva debe ser provista por el hogar, ¿cierto? El tercero es que la extensión máxima de la unidad productiva debe ser equivalente a una unidad agrícola familiar. Y el cuarto es que se debe residir o vivir dentro de un perímetro funcional a la finca. La familia debe vivir en un perímetro funcional a la finca o el territorio colectivo del cual derivan sus medios de vida. Esto supone que hay unos sujetos específicos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y insisto que no es cualquiera, que no es simplemente por el hecho de estar en el campo, que no es simplemente que no debemos dejarnos, digamos, un poco caminar hacia otras decisiones y hacia otras miradas. Aquí está definido, esos son los sujetos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia, y esos son para quienes se construyó la resolución 464. Y en buena medida todos los elementos que descansen en este momento en la resolución 464, como la ley de compras públicas. Esto es muy importante porque eso define muchos de los elementos que debieran ser tenidos en cuenta para generar los mecanismos de participación efectiva en las mesas de discusión técnica de todo lo que tenga que ver con agricultura campesina, familiar y comunitaria. Voy a, creo que tengo como unos 10 minutos tal vez, 10, 15 minutos tal vez, Pablo.
Bien. Vale. Entonces, en esos 10 minutos solamente voy a hacer un recuento de de algunos de los elementos de la resolución, de los 10, digamos, de las 10 líneas específicas de la resolución, que dan cuenta de algunos de estos elementos que fueron mencionados tanto por Sara como por Nuri, y que están recogidos en un solo documento, y que la idea es que pues podamos reconocer y podamos ver que existen y saber que están allí. Y también saber que el país tiene en este momento tiene unos lugares específicos para esos 10 elementos, y debía caminar hacia la construcción de o leyes o exigibilidad de leyes que ya existen, o la garantía de que estas condiciones se cumplan verdaderamente en el país. El primero es el fortalecimiento de capacidades, y tiene que ver con todo el tema de acompañamiento técnico en el país. Al mismo tiempo que fue emitida, sabemos, digamos, que hasta hoy el modelo agrícola impartido por los centros de enseñanza urbanos y rurales fue el modelo agrícola de la Resolución Verde, o ha sido eminentemente el modelo agrícola de la Resolución Verde, y que eso ha llevado a las comunidades a unas condiciones muy complejas, a muchas comunidades a unas condiciones muy complejas y ambientalmente insustentables en mediano y largo plazo. Eso supone que ese fortalecimiento de capacidades debería caminar hacia un modelo distinto. Allí, pues está en el mismo año en el que se arma la resolución 464, está la declaración de la ley de extensión rural, y pues esto obviamente ahí tiene sus dificultades, y tiene sus dificultades en términos de la participación y de la construcción de esta ley de extensión rural, puesto que allí lo que se decía es este fortalecimiento de capacidades tiene que cambiar realmente, o tiene que estar dispuesto a cambiar el modelo. Nos preguntamos si un fortalecimiento de capacidades como el que define la ley de extensión rural, en donde en buena medida en algún momento la capacidad política del Estado para realmente subvencionar la extensión rural va a ser entregado a las grandes multinacionales, y entonces ¿cuál es la extensión rural que realmente van a hacer? Hay muchas preguntas allí. El tema de los bienes públicos rurales, que supone pues temas enormes como la educación. Un gran porcentaje de las personas de las poblaciones rurales apenas si han terminado la primaria, y esto no significa solamente un tema de alfabetismo, sino significa también si la educación rural está o no adecuada para las necesidades y para la forma de ser y el desarrollo de una vida digna en los sectores campesinos. Está el tema de saneamiento básico, en donde hay un panorama pues francamente complejo en términos de acceso al agua, cada vez más difícil en términos de acceso al agua, alcantarillado, y habrían aparecido otros como el internet, la telefonía móvil, que ahora se supone que son el andamiaje estructural de las políticas públicas hacia las zonas rurales, cuando pues pasa lo que pasa con nuestros honorables ministros o ministras de tecnologías de comunicaciones en términos de lo que debería ser para las organizaciones y para las comunidades. En términos de acceso y formalización de tierras, no se diga más, Nuri ya lo explicó, aquí el tema de la tenencia de la tierra es muy complejo, y aquí hay un tema bien difícil en términos de accesos, en términos de restituciones, en términos de ampliaciones, en términos de plantear mecanismos ya no de reforma rural integral, sino como lo han dicho las organizaciones de reforma agraria. En términos de prácticas agroecológicas, y no solamente de sistemas productivos sostenibles, todo el tema de agroecología también lo ha planteado Nuri, lo han planteado organizaciones como Fensuagro, lo han planteado otras organizaciones, de definir la agroecología no solamente como un sistema técnico, sino como un mecanismo de vida que desarrolla muchas actividades que tienen que ver ya no solamente con la productividad y con la diversidad, que hacen parte sin duda sustancial de la agroecología, pero que también tienen que ver con las formas de vida y con las formas de vida capaces de sustentar esa producción diversa. Los servicios financieros rurales, que tiene que ver con un tema enorme, que ahí podríamos, digamos, transitar en un momento político bien complejo como todo el tema de la vinculación al sistema financiero y el endeudamiento,
para quién es Finagro y para quiénes son los servicios financieros en este país y cómo lo que hacen es generar unas deudas gigantescas, un endeudamiento y finalmente unos sistemas esclavistas entre las comunidades campesinas. Se abre entonces un proceso de cuáles deberían ser las finanzas solidarias, de cuáles deberían ser los mecanismos financieros alternativos para poder avanzar, digamos, en una lógica financiera distinta para las comunidades rurales. En términos de los circuitos cortos de comercialización, hay unos temas ahí complejos como son la dificultad de los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria para participar de una manera justa, equitativa y autónoma, pero no solamente para ser introducidos dentro de las lógicas del mercado, sino para construir un mercado distinto, un mercado alternativo, un mercado realmente transformador. El tema de las compras públicas está allí, tenemos la ley de compras públicas con unos resultados desastrosos en términos de implementación y participación, y tenemos el tema de los mercados, de las plazas de mercado, de los mercados campesinos, de los mercados, digamos, de las lógicas de tratar los mercados como procesos reales de construcción de las organizaciones y no simplemente como una lista de productores que son adscritos a los gobiernos locales y territoriales. El tema del mercadeo social como una relación entre consumidores y productores. No basta solamente con resolver todos estos temas estructurantes de la producción, si no hay unos debates enormes como los que ya han planteado los compañeros de la Universidad Nacional y del Observatorio de la Alimentación sobre el tema integral del derecho humano a la alimentación y temas articulados entre el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y los derechos ambientales. La diversificación productiva no agropecuaria, y es decir, tomar en cuenta estos renglones que no son necesariamente los renglones productivos, pero que sin duda están tocando de una manera sustancial los territorios y no siempre para bien, como el tema del turismo o el tema de la producción, de las políticas que se abren para la producción artesanal y que no necesariamente tocan las líneas esenciales de la productividad. Y la incidencia y la participación, en términos esto que mencionaban de que haya una participación real, de que no haya solamente una participación para la socialización, sino que haya una participación que realmente genere una posibilidad de articulación de las organizaciones y de veeduría también de las organizaciones a nivel nacional, regional y territorial. Entonces no es una participación que simplemente vaya a, que es un poco como se está viendo, que es una negociación con organizaciones para generar mecanismos de participación pues bastante complejos y que lo único que hacen es reventar las estructuras organizativas. Y finalmente el tema de los sistemas de información, con unas lógicas pues bastante complejas cuando los censos agropecuarios, no solamente en Colombia, sino en toda América Latina, fueron prácticamente detenidos desde los años 70 y contamos con una información bien pobre sobre el tema de la ruralidad en nuestro país. Entonces aquí el tema de los sistemas de información es cómo lo discutimos, cómo lo hacemos entre todos y todas, y cómo lo hacemos con una institucionalidad que sea una institucionalidad que verdaderamente se acerque con unos intereses pues de apoyar, de reconocer y de viabilizar no solamente las necesidades, sino también las potencias y lo que se ha construido en las zonas rurales. Necesitamos unos sistemas de información que no solamente hablen de necesidades, sino que hablen de la existencia de estas universidades campesinas como la de FENSUAGRO en Biotá y de numerosos ejemplos que existen en el país de cosas que se han hecho con las uñas, que han hecho las organizaciones campesinas para poder solventar todas estas dificultades y decir sí se puede hacer política pública transformadora para el campo en nuestro país. Eso es un poco como la complejidad de lo que se está planteando, de lo que se está proponiendo y de lo que nosotros creemos se volvería una escala sin duda de realización del derecho a la alimentación en nuestro país. Reconocer que todo esto se debe dar y se debe dar de una manera integral y progresiva. Muchas gracias, Pablo. Gracias a usted, Juliana, por su exposición muy interesante. Muchas gracias a las tres panelistas y al compañero Cristian. Tenemos 20 minutos para preguntas, aportes de los asistentes. En el momento, pues aparecen en el chat
levantada la mano el compañero David Martínez y el compañero Bernardo Cuadros, pero también tenemos una pregunta del Camilo que hace el compañero Camilo Castillo por el Face a la compañera Nuri, que le pregunta a la compañera Nuri, nos amplía sobre los cambios y alcances que aportan en la soberanía alimentaria los movimientos de mujeres desde su feminismo, del campesinado y comunitario. Para usted, compañera. ¿Respondo de una vez? Compañero Pablo, ¿respondo de una vez? Sí, de una vez, compañera Nuri. Bien. Bueno, primero decirle que muchas gracias por los comentarios. Yo creo que es bastante importante el tema y lo que se ha aprendido acá en el espacio. Bueno, yo creo que es muy bueno plantear del aporte de las mujeres en la construcción de la soberanía alimentaria, sobre todo porque desde el inicio, que desde la vía campesina se planteó la soberanía alimentaria, las mujeres colocaron elementos bastante importantes en ello, pero quiero decir que en la vía campesina hay organizaciones de mujeres, pero la mayoría son organizaciones mixtas. Y a pesar de ser organizaciones mixtas, pues el papel que han jugado las mujeres allí ha sido bastante importante. Como cuando se planteó de que las semillas eran un patrimonio de la humanidad y se levantó la campaña de las semillas, fue una iniciativa. Nosotros desde ese espacio tenemos una articulación de mujeres, donde en cada congreso tenemos una asamblea de mujeres y en ese espacio damos los debates, construimos, hacemos propuestas que luego en el congreso se convierten en ya una propuesta de la organización, más allá, digamos, de las organizaciones de base, sino la organización como la TOC y la vía campesina. Y planteamos la participación en las prácticas diarias que se hacen desde las mujeres del campo, en la lucha cotidiana que hace. Nosotros hemos planteado que la realización de alimentos, la realización de las huertas caseras, la soberanía alimentaria en su conjunto debe ser politizada, debe verse del aporte de las mujeres allí, pero de cómo se construye como un todo, ¿no? Planteando sobre todo lo que yo decía en la exposición, de que nosotras luchamos por cambios estructurales y en esos cambios planteamos de que hombres y mujeres pues debemos tener los mismos derechos. Y por lo tanto, esos debates que los damos con los compañeros en la idea de entenderse y de reconocerlo. O sea, nosotros decimos poner en visible lo invisible y problematizar las relaciones sociales. Y con ello, pues, lo que tiene que ver, pues, todo lo concerniente a las huertas, a la lucha por la reforma agraria, la identidad campesina. El hecho de, nosotros planteamos también algo de que se decía de que somos las descubridoras de la agricultura, y la que hace los alimentos en las casas, pero cuando se plantea de la formación de chef, ¿sí? La mayoría son hombres. Entonces siempre decimos, hay que visibilizar lo invisible. Y yo creo que en la práctica, en la lucha por la tierra, en la lucha por el territorio, en la lucha por una reforma agraria integral y popular, ahí estamos construyendo soberanía alimentaria, pero también estamos construyendo feminismo campesino y popular. Nosotras consideramos que ese feminismo tiene que ser desde lo colectivo, también lo orgánico, de lo que se hace en la práctica diaria y sobre todo que consideramos que la emancipación de las mujeres no se puede hacer si no se emancipa la sociedad, y por eso recalcamos la idea de construir un mundo diferente, de no esperar
a que se hagan leyes, porque las leyes son leyes, pero no se pueden poner por decreto. Se dice, y ustedes saben que en Colombia hay una ley de la no violencia contra las mujeres muy buena, dice muchas cosas, pero realmente no se lleva a la práctica, ni siquiera se conoce. Entonces, tenemos que ir mucho más allá de la ley. Y también consideramos que el feminismo campesino y popular se tiene que construir conjuntamente con los compañeros. La soberanía alimentaria hace parte, pues, como de la esencia de vivir, ¿no? Del ser, de estar todo el tiempo allí, de producir en el campo, de una forma de vida, ¿sí? Y, y creo que nosotros planteamos propuestas políticas, ¿cierto? De las mujeres del campo, sobre todo para el movimiento popular, no solamente para las mujeres campesinas o para el movimiento campesino, sino que consideramos y estamos convencidas de que esto se tiene que transformar en conjunto, el pueblo colombiano en su conjunto, las sociedades en su conjunto y no solamente las mujeres. Estamos convencidas de eso y creemos que hemos contribuido desde nuestros feminismos o nuestro feminismo campesino y popular a mucho hacia la soberanía alimentaria y sobre todo de la defensa del territorio, de la defensa de la tierra y de la forma de vivir, de la vida del campo, de ser campesinas. Creo que eso es lo que quería compartir y espero que le haya podido responder a Camilo. Muy bien, compañera Nuri, muchas gracias por su respuesta para el compañero Camilo. Bueno, tenía la mano, como decía en el chat, al compañero, levantaba la mano el compañero David Martínez y el compañero Bernardo Cuadros. Tiene la palabra alguno de los dos. David. Hola, Pablo. Que le veo ahí la mano levantada. ¿La levantaste? Sí, pero ¿va a hablar Bernardo o hablo yo? Hable usted, que siga, compañero David. Y luego le damos la palabra a Bernardo. Bueno, yo, primero que todo, muy buenos días para todas y todos. Y gracias por darnos el espacio de poder entrar a esta tan importante conversatorio que es el derecho a lo que todos los días tenemos que nosotros pasar a la mesa, a la soberanía alimentaria. Y la verdad, pues, es un tema bien complejo, digamos, en este orden de ideas de llevar a la práctica y quitarle el chip al pueblo colombiano de que es necesario, digamos, disciplinarnos en el tema de la alimentación, en la forma de cultivar para una alimentación limpia y sana, sin ninguna clase de agrotóxicos, sin ninguna clase de agroquímicos. Pero sí, creo que en las tres exposiciones que escuché siempre hablaban de que es necesario tener la tierra, pero desafortunadamente para nosotros desarrollar una agricultura limpia y sana como soberanía alimentaria autosuficiente, debemos de luchar por la reforma rural integral como está planteado, no solamente en los acuerdos, sino en la Constitución Política Nacional del 91. Y que desde el 91 hacia acá y mucho más antes, y por lo que tengo entendido, siempre las luchas y las confrontaciones políticas e ideológicas se han dado por derecho a la propiedad, por el derecho a la tierra. Y en ese orden de ideas, creo que Nuri decía en su exposición que en Colombia habemos alrededor de 12 millones de campesinos sin tierra. Y nosotros como federación y como organizaciones de base, en este caso el sindicato, y no solamente por el sindicato, sino la mayoría de organizaciones sociales filiales a la federación, pues no tenemos tierra, no tenemos en dónde cultivar, no tenemos en dónde sembrar una mata de uyama, en dónde sembrar una mata de maíz. Entonces eso ha incrementado la crisis alimentaria y no entendemos todavía que es necesario dar la pelea por esa
por los derechos fundamentales. Lo otro es el tema de aunque el tema del fortalecimiento de las capacidades del modelo de la agricultura y la revolución verde. Yo creo que eso no lo hemos podido entender. En algunos países de América Latina o Centroamérica lo han venido desarrollando, pero también ha habido un desconocimiento hacia el campesinado en general, y hablemoslo entonces, aterricémoslo aquí a nivel de nuestro territorio. No entendemos todavía el fortalecimiento y de las capacidades del modelo de la revolución verde, que eso está concentrado en manos de unos pocos. Entonces, ahí está la pregunta, por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por de los campesinos como sujetos de derecho? También. Y también sobre la agricultura familiar y campesina. Mire, ahí por lo que yo he venido entendiendo, pues los conceptos se han venido cambiando. El gran monopolio, el gran capital concentrado en unos pocos, ellos también llaman agricultura familiar, porque ellos manipulan, digamos, la concentración de la producción, porque tienen la capacidad o han tenido la capacidad de concentrar la tierra en manos de unos pocos. Entonces, voy a poner un ejemplo muy sensato, digamos, así sin ser un poco pragmático. En los llanos orientales han pasado un programa que hace poco lo pasaron en una familia que llama la familia menonita, hace poco la pasaron, pero eso es una sola familia, es una tendencia de mexicanos con alemanes, pero ellos no se pueden salir de ahí. Entonces ellos lo llaman también como una agricultura familiar, porque tienen concentrado alrededor de 40.000 hectáreas de tierra, una sola comunidad. Entonces ellos también lo tienen como agricultura familiar y se identifican también con esto. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros, para poder entender toda esta situación, pues nos toca que pelear, uno, como decía Nuri, que haya el reconocimiento de derechos como campesinos, como sujetos políticos, y pelear también por una reforma rural integral como está en la Constitución y en los acuerdos. Gracias. Gracias, compañero David, por su participación. El compañero Bernardo había levantado la mano. Ya después del compañero Bernardo, compañero Germán Cardosa, que está haciendo una pregunta para la compañera Juliana, le daré la palabra. Compañero Bernardo. Compañeros, sí, compañeros. Muchas gracias, expositor, bastante el derecho a la vida. La vida hacía bastante énfasis en un punto que es la problemática del... Compañero Bernardo, no se le escucha bien, está mal ubicado, trate de ubicarse mejor. Ahí me escucha. Sí, pues trate de tenerlo más cerquita porque se entrecorta mucho. Ahí sí. Se corta, camarada, se corta. Listo, camarada, entonces le damos. Muchas gracias. Ok, compañero, qué pena. Está muy mal su señal. Oiga, Entonces, Bernardo, no se dé por vencido. Entonces, el compañero Germán Cardosa por el chat le hace escribe excelente exposición, Juliana. Tengo unas preguntas muy concretas. Se levanta, compañero Germán, escuchamos.
Juliana, ¿le Germán. Sí, Germán, la primera estaba muy difícil, la primera no te las, no fue, no la logré, pero la segunda en términos de lo que se ha referenciado como economía campesina, familiar y comunitaria, que son las resoluciones, digamos, que se expidieron, que se han intentado expedir después, salió en el 2020 incluso una resolución sobre economía campesina, familiar y comunitaria, a la cual nosotros consideramos que hay que tener cuidado, porque si bien es cierto que la consideración de economía campesina, como lo han referido las organizaciones, es amplia y extensa, lo que creemos es que esta nueva resolución que se emite en el 2020, un poco en el marco incluso de la pandemia, y que retomaba en su articulado, retoma la resolución 464, hay que mirar bien porque creemos que la lógica en la cual definen economía campesina, familiar y comunitaria es nuevamente una lógica restrictiva y meramente concentrada en la producción. Y la forma en la cual se está ejecutando creemos que abre la puerta a que tengamos más de lo mismo y no necesariamente que se avance sobre lo que se había, digamos, planteado en la 464. Entonces, como atención, solamente, yo no escuché bien toda la pregunta, pero atención con ese tema de economía campesina, familiar y comunitaria, que digamos puede tener algunos visos no tan interesantes en términos de lo que está planteando al interior. La otra es, sin duda, digamos, lo que tú planteas de la mesa de Altamira y de la forma en la cual han ejecutado unos puntos para aterrizar, digamos, este tema de la extensión técnica. Nosotros también creemos que en el campo de los territorios, de las regiones, en este momento hay un campo mucho más abierto que en el campo nacional y que por lo tanto es en los territorios y en las regiones donde podemos darnos algunas peleas por hacer implementaciones que realmente correspondan al sentido con el cual se originó la resolución 464, al sentido que le dieron las organizaciones y los movimientos sociales. Entonces, yo creería que tanto hay que avanzar, digamos, en estos procesos de construcción a nivel territorial y regional, y en el campo, digamos, abierto que en este momento hay en el país, y pues sin duda esperar que el próximo año podamos plantearnos algo mucho más interesante en el panorama nacional. Bien, Juliana, mira, primero, antes de continuar aquí hay otra pregunta para Juliana. Es agradecerle a la profesora Sara Luisa del Castillo, que se retira porque tiene otro compromiso. Entonces, agradeciéndole a la profesora Sara habernos acompañado en este importante foro que hoy estamos realizando. Juliana, mira, aquí desde el Facebook te hacen una pregunta. Compañero Camilo Castillo, pues prácticamente son dos preguntas, pero creo que la segunda es para Nuri, porque dice, pregunta Juliana, ¿nos mencionas más sobre las apuestas de los movimientos y organizaciones sociales? Y dice, además de la mencionada del Liala María Cano en Biotá, para vincular a las iniciativas de los jóvenes rurales y urbanas en proceso de soberanía alimentaria en los territorios. Según lo que leo, pues la primera es para Julián y la segunda sería para Nuri. Pablo, es la misma pregunta. O sea, es que Julián en su exposición planteó que Liala María Cano era una de los procesos. Entonces él está preguntando que además del María Cano, ¿cuáles otros hay? Entonces es para Juliana. Ah, ok, vale. Camilo, yo creo que, digamos, en efecto han surgido otros procesos que no necesariamente tienen que ver con estos niveles, digamos, tan fuertes de producción y tan integrales, pero que sí son y que reúnen, digamos, varias experiencias aquí y en la campaña y en las organizaciones que están impulsando la campaña hay varios. Está el Comité Salsa, Comité por la Soberanía Alimentaria de Bogotá, Cundinamarca, que ha construido con varias organizaciones rurales y urbanas una plataforma de comercialización de las pocas que hay en su tipo, plataformas virtuales que son sostenidas realmente por procesos organizados a nivel rural y urbano, y que tiene pues
una sostenibilidad ya pues bien interesante en términos de y unos mecanismos de rotación y de participación de todas las organizaciones. También están varios mercados, digamos, que han sido puestos en marcha, insisto, no solamente como escenarios de comercialización, sino como procesos sociales. Hay por lo menos 74 que han sido registrados en la campaña Llevo al Campo a través de la Red Nacional de Agricultura Familiar. Están los procesos de redacción, por ejemplo, que invitamos también a mirar de los lineamientos de política pública en agroecología, hechos por la RENAF y por el MAELA, están en la página de la RENAF. Están procesos organizativos, digamos, también que se vienen haciendo por compañeros pescadores artesanales en el Caribe colombiano, en el Golfo de Morrosquillo, para tratar de identificar también algunos escenarios de comercialización frente a las diferentes disputas que hay sobre el territorio marítimo y los problemas que hay en el territorio para poder llevar a cabo las faenas de pesca artesanal. Entonces creo que hay varios procesos, te podría señalar muchos más, seguramente ANSORC los tiene, el CNA, el CIMA, digamos, también viene dando mecanismos interesantes también en el sur. Creo que FENSUAGRO también tiene actividades también bien interesantes en el sur del país y en otras regiones. Es decir, aquí hay una serie de procesos que se han puesto en marcha que sería bien interesante que las políticas públicas reconocieran y no que siguieran ignorando en lógica de participación y de participación política. Bueno, Juliana, muchas gracias. Bueno, siendo así, pues solamente queda agradecer nuevamente a los panelistas por sus valiosos aportes a este foro y por supuesto la orientación y la presentación sobre toda la situación que se vive sobre este tema de la alimentación. Agradecerle a los participantes como a las organizaciones que han participado como Sintrapaloyente, Sintraproceite y otras organizaciones, igualmente a los compañeros y compañeras de otras organizaciones. Entonces, agradecerles una vez más, igualmente a FOS, a Bici, a Solsot, por su apoyo en este valioso eventos que se hacen para el análisis de la situación que vive el país. Un abrazo desde FENSUAGRO para todos y todas, desde el Intersindical de la Agroindustria y la Alimentación. Un abrazo para todos y todas. Hasta la próxima.